Bienvenidos a Doble Vida Descubierta, la serie donde mujeres valientes comparten cómo descubrieron las vidas secretas de sus esposos. Estas son historias reales de engaño, mentiras y verdades devastadoras. Historias reales de mujeres que descubrieron que sus esposos vivían vidas secretas, familias ocultas, identidades falsas y mentiras de décadas reveladas. Episodio 4. El funeral donde conocí a los otros hijos de mi esposo. No sé por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque necesito sacarlo de mi pecho antes de perder la razón. Tal vez porque si no lo cuento, voy a explotar. O tal vez porque necesito que alguien, cualquiera, me diga que no estoy loca, que lo que viví hace 3 días realmente pasó. Mi esposo falleció hace 5 días. Se llamaba Rodrigo Sánchez, 43 años, ingeniero civil, adicto al café negro sin azúcar, mi compañero de vida durante 18 años, el padre de mis 2 hijos, el amor de mi vida, o eso creí. Voy a empezar por el principio, aunque ahora ese principio me parezca una mentira. Conocí a Rodrigo cuando yo tenía 22. Fue en una fiesta, una de esas reuniones que cambian tu vida para siempre. Él estaba recién graduado, lleno de sueños y ambiciones. Nos enamoramos con esa intensidad absurda de los 20 y tantos, cuando crees que el amor lo puede todo. Nos casamos 2 años después. Una boda sencilla en el jardín de mis padres. Rodrigo lloró cuando me vio caminar hacia el altar. Recuerdo que mi mamá me dijo: a ese hombre te ama de verdad, mija. Se le ve en los ojos, Ann, y yo le creí en Dios, como le creí. 1 año después, nació Mateo, nuestro primer hijo. 3 años más tarde, llegó Sofía. Rodrigo era un padre maravilloso, paciente, presente en cada momento importante. Los domingos eran sagrados en desayunos largos, paseos al parque, películas en la tarde. Una vida normal, una vida feliz. O eso pensaba yo mientras vivía en mi burbuja. Rodrigo viajaba mucho por su trabajo en una gran constructora, supervisiones en ciudades lejanas, reuniones en otras provincias. A veces se iba una semana completa. Es parte del trabajo, amor, me decía. Todo es por nosotros, para que no les falte nada. Y yo entendía. Ann confiaba en él, con cada fibra de mi ser. Nunca, jamás, sospeché nada. Hace 8 meses, Rodrigo comenzó a sentirse mal. Cansancio extremo, pérdida de peso, molestias abdominales. Al principio, lo atribuimos al estrés. Pero cuando su piel y sus ojos se pusieron amarillos, lo obligué a ir al doctor. Los resultados llegaron como un golpe devastador. Una enfermedad grave en etapa avanzada. Metástasis extendida. El oncólogo fue directo a 6 meses de vida. Tal vez 1 año con tratamiento. Recuerdo estar sentada en ese consultorio frío, sosteniendo la mano de Rodrigo, sintiendo cómo temblaba. El doctor hablaba de cuidados paliativos, calidad de vida, palabras que se clavaban como cuchillos. Cuando salimos del hospital y nos subimos al auto, él se derrumbó. Lloró como nunca lo había visto llorar. Sollozos profundos que le sacudían el cuerpo. Yo lo abracé, sintiéndome inútil, repitiendo como un mantra: estoy aquí. Amor, no estás solo. Esa noche, después de contarles a nuestros hijos, Mateo de 15 y Sofía de 12, hablamos hasta el amanecer, de nuestros recuerdos, de los viajes que no haríamos, de cómo seguiría yo adelante. Él me hizo prometer que sería fuerte. No hay nadie más que tú, me dijo, mirándome a los ojos. Eres el único amor verdadero de mi vida. Y le creí. Los siguientes 6 meses fueron una pesadilla en cámara lenta. Decidimos no hacer tratamientos agresivos. Rodrigo quería calidad sobre cantidad. Adaptamos la casa, contratamos enfermería y yo dejé mi trabajo para cuidarlo. Mateo y Sofía pasaban horas con él después de la escuela. Hubo momentos hermosos en medio del sufrimiento. Tardes donde reía, donde jugábamos juegos de mesa, donde recordábamos nuestras canciones. Pero también hubo días oscuros, días de molestias insoportables y noches en las que yo lloraba en silencio, en el baño,
sintiendo cómo se me rompía el alma. Rodrigo se deterioraba visiblemente. De 85 kilos, bajó a 58. Su piel se volvió grisácea. Sus ojos se hundieron. Verlo convertirse en una sombra de sí mismo fue lo más difícil que he vivido. Hace 2 semanas, el doctor nos dijo que era cuestión de días. Llamé a toda la familia, a sus amigos. La casa se llenó de gente viniendo a despedirse. Los últimos 3 días fueron los más duros. Rodrigo ya casi no podía hablar. La noche antes de fallecer, tuvo un momento de lucidez. Abrió los ojos y me miró. «Perdóname», susurró. Yo le acaricié el rostro, confundida. «¿Perdonarte por qué, mi amor?» Él cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Por todo susurró. Pensé que deliraba por los medicamentos. Falleció a las 4:23 de la madrugada del martes. Yo estaba ahí, sosteniendo su mano. Simplemente dejó de respirar. Un silencio profundo llenó la habitación. Desperté a los niños y lloramos juntos, abrazados. Todo se volvió mecánico. Después, papeleo, decisiones sobre el funeral, llamadas. Decidimos hacer el velorio 2 días después. Escogí su traje favorito, el azul marino. Preparé docenas de fotos nuestras para poner alrededor del féretro. El día llegó nublado y frío. La funeraria se llenó rápidamente de gente, de flores, de abrazos incómodos y palabras de consuelo que no consolaban. El ataúd estaba abierto. Rodrigo se veía extrañamente en paz. Cerca de las 11 de la mañana, yo estaba sentada en primera fila con mis hijos, cuando escuché un alboroto en la entrada. Me volteé y vi a 3 adolescentes entrando apresuradamente. 2 chicos y una chica, vestidos de negro, llorando con una intensidad que me puso nerviosa. No los reconocí. Caminaron directamente hacia el ataúd. Se pararon frente a él, abrazados, sollozando sin control. El chico mayor, de unos 15 años, se inclinó y tocó la mano de Rodrigo. «No, papá», dijo entre sollozos. «No, no puede ser verdad». El mundo se detuvo en ese instante en papá. Acababa de decir papá. Me levanté de mi asiento en primera fila, las piernas temblándome bajo el vestido. La gente a mi alrededor también había escuchado esa palabra, imposible. Los murmullos se extendieron por la sala. Caminé hacia ellos, como en trance. «Disculpen», dije, mi voz sonando extraña. «¿Quiénes son ustedes?» Los 3 adolescentes se voltearon, sus caras destrozadas por el llanto. Y entonces lo vi. Los ojos del chico mayo eran los ojos de Rodrigo. La nariz de la niña, idéntica a la de Rodrigo. La boca del chico de en medio, la misma sonrisa asimétrica de sus fotos de joven. «¿Quiénes son ustedes?», repetí, el pánico subiendo por mi garganta. El mayo me miró con esos ojos imposiblemente familiares. «Somos los hijos de Rodrigo Sánchez», dijo con la voz quebrada. Las palabras no tenían sentido. «Eso es imposible», dije, negando con la cabeza. «Los únicos hijos de Rodrigo están aquí». Señalé a Mateo y Sofía, que nos miraban con miedo y confusión. «Ustedes deben estar en el funeral equivocado». Pero en el fondo, sabía que no era cierto. El parecido físico era escalofriante, imposible de ignorar. En ese momento, una mujer de unos 40 años, elegante y bonita, entró a la sala. Caminó hacia los adolescentes y los rodeó con sus brazos. «Siento muchísimo esto», dijo, mirándome a los ojos. «No queríamos causar problemas, pero él pidió que estuviéramos aquí». «¿Quién demonios es usted?», preguntó mi suegra, furiosa. «¿Qué está pasando aquí?». La mujer respiró hondo. «Mi nombre es Carolina Ruiz», dijo con voz temblorosa, pero clara. «Rodrigo y yo estuvimos juntos durante 16 años. Estos 3 son nuestros hijos: San Diego, de 15, Samuel, de 13, y Valeria, de 11. El silencio fue absoluto, ensordecedor. Era como si 100 personas hubieran dejado de respirar. Podía escuchar mi corazón latiendo frenéticamente, amenazando con salirse de mi pecho. «Eso es una mentira terrible», dije,
mi voz casi histérica. Rodrigo jamás. Él nunca haría algo así. Las palabras se me atascaban en la garganta. Carolina me miró con una mezcla de sufrimiento y lástima. Sé que esto es un shock terrible, empezó a decir. Pero mi suegra la interrumpió. Fuera de aquí, inmediatamente, gritó. Salgan antes de que llame a la policía. ¿Cómo se atreven a venir al funeral de mi hijo con estas acusaciones? En Javier, el hermano de Rodrigo, se acercó amenazante. ¿Ya oyeron? Váyanse ahora mismo. Pero entonces Diego, el chico Mayo Ere, sacó su teléfono y lo extendió hacia mí. Mire esto, por favor, dijo con voz rota. Solo mire estas fotos. Era una foto de Rodrigo, unos años más joven, sonriendo, con su brazo alrededor de Carolina. Se veían felices detrás. Una casa que yo no reconocía. Deslice, susurró Diego en deslice con dedos temblorosos. Más fotos. Rodrigo sosteniendo un bebé. Rodrigo jugando al fútbol con un niño pequeño en un parque. Rodrigo en una fiesta de cumpleaños con un gorrito de papel. Rodrigo ayudando a una niña a montar en bici. Rodrigo, viviendo una vida completa que yo desconocía. La última foto me destrozó. Era reciente. Rodrigo en un sofá, con los 3 adolescentes apiñados a su alrededor, todos sonriendo. Se veía sano, antes de que la enfermedad lo consumiera. Se veía feliz como una familia real. No, susurré, devolviendo el teléfono como si quemara. No puede ser. Mamá, la voz de Sofía era pequeña y asustada. ¿Quiénes son estos niños que lloran por papá? No podía responderle, no podía respirar. Las paredes de la funeraria se cerraban sobre mí. Mi mamá me agarró del brazo. Siéntate, mija. Siéntate antes de que te desmayes. Pero yo quería correr, despertar de esta pesadilla. El sacerdote se acercó, intentando calmar la situación. Por favor, calmemos los ánimos. Este es un momento de duelo. Él nos pidió que viniéramos, interrumpió Carolina, su voz más firme. En sus últimos días, cuando estuvo en el hospital. La palabra explotó de mi boca. Rodrigo no estuvo en ningún hospital. Falleció en nuestra casa, conmigo a su lado. Carolina me miró confundida. ¿En su casa? Pero yo estuve con él hace 2 semanas, en el hospital central. Me llamó, me dijo que era urgente. Fui, y su voz se quebró. Me dijo que le quedaba poco tiempo, que quería que supiera cuánto nos amaba, que lamentaba no poder estar más tiempo con nosotros. Sentí náuseas. Hace 2 semanas, repetí, haciendo cálculos. Hubo un martes que le pedí a mi mamá que cuidara a Rodrigo porque llevé a Sofía al ortodoncista. Estuve fuera 4 horas. ¿Fue ese día? El martes 3, confirmó Carolina. Estuve con él de 2 a 5 de la tarde. Había sido ese día, el día que yo estaba escogiendo brackets de colores para mi hija, mientras mi esposo moribundo se despedía de su otra familia. La familia secreta que nunca supe que existía. Esto no puede estar pasando, murmuré. Javier, el hermano de Rodrigo, desafió a Carolina. Si es verdad, pruébelo. Muéstreme documentos, certificados de nacimiento. Algo más que fotos. Carolina sacó una carpeta de su bolso y extrajo 3 certificados. Se los dio a mi suegra. El color desapareció de su rostro. No, susurró, no puede ser verdad. Los papeles pasaron de mano en mano. Cuando llegaron a mí, me obligué a mirar. Ahí estaba, en tinta oficial, Diego Rodrigo Sánchez Ruiz en padre, Rodrigo Antonio Sánchez Mendoza, Samuel Andrés Sánchez Ruiz en padre, Rodrigo Antonio Sánchez Mendoza, Valeria Isabel Sánchez Ruiz en padre, Rodrigo Antonio Sánchez Mendoza. Las fechas bailaban frente a mis ojos. Diego había nacido solo 3 meses después que Mateo. 3 meses. Rodrigo había estado con las 2 al mismo tiempo, teniendo hijos casi simultáneamente. ¿Cómo es posible? Carolina se secó las lágrimas. Conocí a Rodrigo en la universidad. Fuimos novios 3 años. Nos separamos. Unos años después, me contactó de nuevo. Dijo que nunca me había olvidado. Yo todavía lo amaba. Acepté
Dijo que estaba soltero, que por eso viajaba tanto. Nos veíamos cuando viajaba por trabajo a mi ciudad. Después me mudé más cerca, compramos una casa, construimos una vida basada en mentiras, dije, la rabia reemplazando el shock. Él estaba casado conmigo, tenía una familia conmigo, no lo sabía, dijo Carolina, angustiada. Tienen que creerme. Nunca supe que estaba casado hasta... Se detuvo. ¿Hasta cuándo? Pregunté. Hasta hace 2 semanas, susurró, cuando me llamó desde el hospital. Cuando me confesó todo, me dijo que tenía otra familia, que había vivido una doble vida, que lo perdonara, que me amaba, pero que también los amaba a ustedes, que no sabía cómo salir de esto, sin herir a todos. El mundo que creí conocer se había hecho pedazos en medio del funeral de mi esposo, y esta era solo la punta del iceberg de una traición que redefiniría toda mi vida. No se pierdan la siguiente parte. Gracias por acompañarme. Una risa amarga y sin control salió de mi garganta. No podía detenerla. Que nunca supo cómo salir de la situación y morir. Le pareció la mejor solución. Dejarnos a todos con este desastre. Miré fijamente a los 3 adolescentes, aferrados a su madre, llorando en silencio. Miré a mis propios hijos, a Mateo con su cara de shock absoluto, a Sofía con lágrimas rodando, sin parar por sus mejillas. 5 niños inocentes que acababan de descubrir que su padre había mantenido una doble vida, que su vida entera había sido construida sobre engaños. 16 años completos, dije, y las palabras sabían a ceniza amarga en mi boca. 16 años mantuvo esta farsa. 16 años viviendo 2 vidas completas. ¿Cómo es posible? Como nadie se dio cuenta nunca, mi suegra se dejó caer pesadamente en una silla, con el rostro entre las manos. Esos viajes constantes, murmuró. Todos esos viajes interminables. Pensamos que era trabajo, que estaba construyendo su carrera en todo el tiempo. Todo el tiempo estaba con nosotros. Terminó Carolina. Su voz, apenas un susurro. Los fines de semana que decía que tenía que supervisar obras, las juntas importantes, que no podía perderse, las emergencias en el proyecto que requerían su presencia inmediata. Era mentira. En todo, era mentira. Venía a estar con nosotros. Los cumpleaños, dije, recordando de repente. El cumpleaños de Mateo, hace 2 años. Rodrigo llegó tarde. Dijo que el vuelo se retrasó, pero no había estado en ningún vuelo, ¿verdad? Samuel, el hijo de en medio, habló por primera vez, con la voz temblorosa. Ese día fue mi cumpleaños también. Papá estuvo con nosotros hasta las 6 de la tarde. Después dijo que tenía que irse a una cena de trabajo importante que no podía cancelar. Mateo, mi dulce Mateo, dio un paso hacia el chico. Se miraron fijamente. Estos 2 muchachos de la misma edad, que compartían un padre, y nunca lo habían sabido. Nuestros cumpleaños son el mismo día, dijo Mateo. Su voz plana, casi robótica. 15 de marzo. Cumplimos 15 el mes pasado. Papá estuvo conmigo todo el día. Dijo que era mi día especial, que nada era más importante en el mundo. Se volvió hacia Diego. ¿Estuvo contigo ese día? Diego negó con la cabeza, con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas en non. Ese día dijo que tenía un proyecto urgente, que no podía posponer. Mi mamá hizo una cena especial para cuando llegara en la noche, pero nunca llegó. Llamó diciendo que el proyecto se había complicado, que lo sentía muchísimo, que lo compensaría el fin de semana. El peso de la traición era casi físico. Podía sentirlo sobre mis hombros, aplastándome, haciéndome difícil mantenerme de pie. ¿Y las navidades?, preguntó mi cuñada Elena, con voz temblorosa. Las navidades, los años nuevos, los días festivos. Rodrigo siempre estaba con nosotros en esas fechas siempre. Carolina asintió lentamente. Él pasaba las mañanas de Navidad con nosotros. Abríamos regalos, desayunábamos juntos. Después decía que tenía que ir a casa de su madre, que era una tradición familiar que no podía romper. Volvía en la noche, a veces tarde,
diciendo que la comida familiar se había alargado. Porque venía aquí, dije, sintiendo náuseas. Venía aquí a pasar la tarde y noche de Navidad con nosotros. La tensión en la funeraria era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Los invitados al funeral se habían dividido en grupos susurrantes, algunos mirando con horror, otros con una curiosidad que apenas disimulaban. Mi hermano, Carlos, que había permanecido en silencio, se acercó y puso una mano protectora en mi hombro. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en privado, sugirió, mirando alrededor. Esto no es el lugar adecuado, pero yo no quería irme a ningún lado. Tenía 16 años de preguntas acumulándose en mi garganta. No, dije firmemente, no voy a ningún lado hasta que entienda. Hasta que entienda cómo pudo hacer esto. Cómo pudo vivir 2 vidas completas sin que nadie se diera cuenta. Carolina se limpió las lágrimas y respiró profundo. Él era increíblemente organizado, dijo. Tenía 2 teléfonos, uno para el trabajo y la familia aquí, otro solo para nosotros. Nunca los confundió. Tenía calendarios separados. Cuando estaba conmigo, guardaba todo lo relacionado con ustedes en un cajón especial de su oficina en casa. Cuando estaba aquí, imagino que hacía lo mismo con nuestras cosas. Su oficina, murmuré. ¿Rodrigo tenía una oficina en casa? Que era su espacio privado. No entren ahí cuando estoy trabajando en proyectos importantes, nos decía. Yo respetaba eso. Confiaba en él. En los viajes de trabajo eran reales, continuó Carolina. Él realmente trabajaba en proyectos en diferentes ciudades, pero extendía las estadías o inventaba proyectos adicionales para tener razones para ausentarse más tiempo. Era convincente, porque parte de ello era verdad. Mi suegra habló con su voz temblorosa. Yo lo crié mejor que esto. Yo le enseñé valores, le enseñé sobre la honestidad, sobre la familia. ¿Cómo pudo convertirse en esto? Él sufría con esto, dijo Diego. De repente, los últimos años, especialmente, lo escuchaba llorar a veces, cuando pensaba que nadie podía oírlo. Una vez lo confronté, le pregunté qué pasaba. Me dijo que eran presiones del trabajo, estrés financiero, pero ahora entiendo que era la culpa. Sofía se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Mamá, ¿papá no nos amaba? Me arrodillé frente a ella. No, mi amor, papá sí nos amaba. A su manera confundida y egoísta, nos amaba. Pero el amor no es suficiente si no viene con honestidad. Mateo miraba fijamente a Diego. ¿Jugaba fútbol contigo? Diego parpadeó. Ansí. Todos los domingos en el parque cerca de nuestra casa. Era nuestro tiempo especial juntos. ¿También jugaba conmigo todos los domingos?, dijo Mateo. Pensé que era algo solo nuestro. Ver a estos niños descubrir que incluso los momentos que creían únicos y especiales habían sido duplicados era devastador. ¿Cuánto dinero?, preguntó mi suegro. Mantener 2 casas, 2 familias. No pudo haber sido barato. ¿Cómo lo financió? Carolina vaciló. Él pagaba nuestra renta. Me daba dinero mensual para gastos. Yo también trabajo. Soy enfermera, así que no dependía completamente de él. Pero sí, él contribuía significativamente. Siempre decía que estábamos ahorrando para el futuro de los niños, murmuré. Y todo el tiempo estaba manteniendo otra casa completa. El sacerdote se aclaró la garganta. Tal vez podríamos proceder con la ceremonia, y luego ustedes pueden reunirse en privado para discutir estos asuntos. Hay mucha gente aquí que vino a despedirse. Miré alrededor. Tenía razón, adelante, dije. Hagan su ceremonia, pero sepan que Rodrigo Sánchez no era quien todos pensaban. Mantuvo 2 familias completas en la ignorancia durante 16 años. Esa es la verdad del hombre que están aquí para honrar. El silencio fue ensordecedor. Él no era solo eso, dijo Carolina suavemente. También fue un buen padre para estos niños. Los amaba, los cuidaba. Estos niños acaban de perder a su padre. Ya están destrozados. No necesitan que su memoria sea completamente destruida también. Miré a Diego, Samuel y Valeria. Miré a Mateo y Sofía, 5 niños. Todos tratando de procesar no solo la pérdida,
sino la revelación de que su vida entera había sido una mentira. Tienes razón, dije finalmente. Ellos no merecen esto. Me volteé hacia el sacerdote. Haga su ceremonia. La siguiente hora fue surrealista. El sacerdote condujo una oración. La gente se acercó al ataúd. Algunos hablaron, compartiendo recuerdos de Rodrigo. Cada palabra positiva sobre él se sentía como una punzada. Cuando finalmente terminó, mi suegra se acercó a Carolina. Deberían venir al cementerio, dijo. Y al almuerzo después, quisiera conocer a mis otros nietos. Carolina la miró con sorpresa. ¿Está segura? Bueno, estos niños son mi sangre. Tanto como Mateo y Sofía no. Voy a rechazarlos por los errores de su padre. Está bien, dije finalmente. Pueden venir. Gracias por acompañarme en esta historia tan difícil. Si te ha conmovido o quieres saber qué pasará a continuación con estas dos familias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima parte. El viaje al cementerio fue un silencio denso y pesado. Yo iba en un coche con mis hijos y mis padres. Carolina, la otra mujer, iba en otro con los suyos. Eran dos caravanas paralelas, dos familias paralelas, finalmente convergiendo en el punto final de esta mentira. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd de Rodrigo, observé la escena. Mi familia a un lado, la familia de Carolina al otro, y en el medio, esa caja de madera que contenía al hombre responsable de este desastre. Cuando la primera palada de tierra golpeó el ataúd, sentí que algo se rompía definitivamente. Dentro de mí no solo estaba enterrando a mi esposo, estaba enterrando 16 años de lo que yo había creído que era mi vida, mi realidad. El almuerzo funerario se celebró en un hotel cercano. Las dos familias, como dos ejércitos enemigos, se sentaron en lados opuestos del salón. Una barrera invisible, pero palpable, entre nosotros. Entonces, mi suegra, María, la madre de Rodrigo, se levantó y cruzó esa barrera. Caminó hasta la mesa de Carolina, se sentó y miró a cada uno de sus hijos. Uno por uno. Tienen sus ojos, dijo en voz baja, con una mezcla de dolor y asombro. Los tres tienen los ojos de mi hijo. Uno de los muchachos de Carolina, el mayor Diego, nos miró a todos. Lo sentimos, dijo, su voz quebrada. Siento que papá les haya mentido. Pero mi suegra fue firme. No es tu culpa, le dijo. Nada de esto es culpa de ustedes, los niños. Y así, poco a poco, como si un dique se rompiera, los familiares de Rodrigo comenzaron a acercarse a esa mesa, a conocer a la familia que había permanecido oculta durante tantos años. Yo no podía por un do, no podía moverme de mi silla. Cada vez que miraba a Carolina, cada vez que veía a sus hijos, veía 16 años de engaños, de traiciones, veía todas las excusas de Rodrigo, sus viajes de trabajo, sus noches fuera. Deberías hablar con ella, me susurró mi mamá. Ella es una víctima en esto, igual que tú. Pero antes de que pudiera responder, mi hijo mayor, Mateo, se levantó. Caminó directamente hacia Diego. ¿Podemos hablar? Afuera, ambos muchachos salieron, y yo los observé a través de la ventana, hablando con una intensidad que me encogió el corazón. 15 minutos después, regresaron, y algo en la mirada de Mateo había cambiado. Se acercó a mí, mamá. Diego me mostró mensajes de papá. Son exactamente el mismo tipo de mensajes que papá me enviaba a mí. Su voz se llenó de una nueva comprensión. Papá nos amaba a los dos, a las dos familias, pero fue tan cobarde que no pudo elegir, así que nos dividió. Nos partió en dos. Tenía razón. Esos niños no eran enemigos. Eran tan víctimas como los míos eran hermanos. Con el peso de esa verdad, finalmente me levanté. Crucé el salón y me detuve frente a Carolina. ¿Podemos hablar en privado? Nos dirigimos a una pequeña sala de conferencias vacía. El silencio entre nosotras era abrumador. No sé qué decir, comenzó ella. Es un comienzo, respondí. ¿Cuándo empezó?, le pregunté directamente. Ella respiró hondo. Nos reencontramos hace 16 años y medio. Me buscó, me dijo que nunca me había olvidado, que seguía enamorado de Mian
y quedé embarazada. Mientras estaba casado conmigo, dije, cada palabra un puñal. Yo no lo sabía, se apresuró a decir. Te lo juro, me dijo que estaba soltero. Cuando le dije que estaba embarazada, lloró de alegría. Yo seguía sin entender. Nunca se mudaron juntos, nunca te presentó a su familia. Dijo que era por su trabajo, que tenía que viajar constantemente. Venía todos los fines de semana. Era un padre increíblemente presente, amoroso. Nunca sospeché nada. Nunca te preguntaste por qué no conocías a sus padres, a sus amigos. Me dijo que su familia era complicada, que estaban distanciados. Yo quería creerle tanto que me tragué cada excusa que me dio. ¿Y cuándo lo descubriste?, pregunté, necesitando saberlo todo. Hace 2 semanas me llamó desde el hospital. Me dijo, tengo que contarte algo antes de irme. Y entonces me lo dijo todo. ¿Cómo reaccionaste? Salí corriendo del hospital. Vomité en el estacionamiento. Lloré hasta que no pude más. Después volví a entrar y le grité todo lo que sentía. ¿Y por qué viniste hoy? ¿Por qué traer a tus hijos a esto? Porque él me lo pidió, dijo, con la voz rota. Me suplicó que viniera. Dijo que quería que sus hijos se conocieran, que no quería partir sabiendo que había creado 2 familias que se odiarían para siempre. Una risa amarga escapó de mis labios. ¡Qué conveniente! Él crea este desastre monumental y luego nos pide a nosotras, a las mujeres que engañó, que lo limpiemos. Tienes toda la razón de estar furiosa, admitió. Pero por favor, no descargues esa furia en esos niños. No los odio, le aseguré, mirando hacia el salón donde estaban nuestros hijos. Son niños, son hermanos de mis hijos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz un susurro desesperado. No lo sé, dije con sinceridad. Dame tiempo, pero tal vez, eventualmente, podamos encontrar alguna manera de coexistir. Por ellos han tiempo. Eso es razonable, asintió. Y mientras tanto, hay asuntos prácticos, la herencia, las propiedades. Voy a necesitar un abogado, dije, mi mente volviéndose fría y práctica. Haré lo que sea justo, prometió ella. Solo quiero asegurarme de que mis hijos estén cuidados. Mis hijos también, respondí. Salimos de la sala y regresamos al almuerzo. Cuando finalmente terminó, me encontré en el estacionamiento con mis hijos, listos para irnos. Mamá, dijo mi hija, Sofía, ¿podemos intercambiar números? Con Valeria. Miré su rostro, lleno de una esperanza que yo creía perdida para siempre. Sí, dije, sorprendiéndome a mí misma. Pueden intercambiar números. Los chicos se acercaron. Sofía y Valeria intercambiaron teléfonos. Mateo y Diego hicieron lo mismo. Tal vez podríamos juntarnos algún día, sugirió Diego para hablar más sobre papá. Mateo me miró, buscando mi aprobación. Asentí levemente. Me gustaría eso, dijo Mateo. Carolina se acercó a mí. Gracias por no hacerles esto más difícil. No lo hago por ti, le respondí con frialdad. Lo hago por ellos. Nos separamos. Subí a mi coche con mis hijos y conduje a casa, de nuevo en silencio. Pero esta vez, el silencio se sentía diferente. Solo cuando llegué a casa y cerré la puerta de mi habitación, me permití colapsar. Lloré. Lloré por el hombre que pensé que conocía, por el matrimonio que creí que tenía. Lloré por los 16 años de mentiras que habían definido mi vida. Días después, entré en el despacho de Rodrigo, un lugar que había evitado. Encontré el cajón que siempre mantenía con llave. Dentro estaba su otra vida, fotos de Carolina y los niños. Un segundo teléfono, agendas meticulosamente organizadas que detallaban sus 2 existencias paralelas. Y encontré cartas que nunca envió. Los amaba a todos, escribía. Y ese fue mi mayo. Error a no poder elegir. Así que elegí vivir ambas vidas, sabiendo que algún día todo explotaría. Cobarde hasta el final. Pero mientras leía, empecé a ver algo más. Vi a un hombre fundamentalmente roto, incapaz de enfrentar la verdad. No lo excusaba, para nada. Pero tal vez, solo tal vez,
podía empezar a entender el porqué. Y tal vez, en un futuro muy lejano, podría llegar a perdonarlo. Pero ese día no era hoy. La vida continuó. Los 5 niños, nuestros hijos, comenzaron a conocerse. Descubrieron que tenían mucho en común. Yo aprendí a vivir con la verdad. Carolina y yo nunca nos hicimos amigas, pero desarrollamos un respeto mutuo, una alianza forjada en la traición de un hombre. La historia de Rodrigo Sánchez no terminó con su muerte. En realidad, comenzó el día en que sus 2 familias se encontraron. Yo aprendí la lección más dura de todas, aunque a veces las personas que más amamos son capaces de causarnos el mayor sufrimiento. Rodrigo vivió una doble vida durante 16 años, y cuando terminó, dejó atrás 2 familias rotas que tuvieron que aprender a coexistir. No es el final que ninguna de nosotras hubiera elegido, pero es el final que nos tocó vivir. Y estamos aprendiendo, día a día, a construir algo nuevo de los pedazos que nos dejó. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, no olvides suscribirte para más relatos como este.